Bien, volvemos en Play FM. Noche Libre es el programa que están escuchando y estamos hablando de las ideas de la libertad. Una de las noticias que hizo mucho revuelo en el aire últimamente, en el internet y en distintas cuestiones, distintas discusiones en las redes, fue el tema del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que era precedida por un cineasta que se llama Luis Puenzo, que fue el director de la película La Historia Oficial, la primera película ganadora de un Oscar en la Argentina, a Mejor Película Extranjera. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Había una molestia por parte de los cineastas en todos estos días porque hay una ley que se puso durante el gobierno de Macri que decía que los fondos que está recaudando actualmente el Instituto de Cine iban a dejar de pasar al Fondo de Fomento Cinematográfico y eso iba a generar que el Instituto de Cine iba a perder, digamos, como su independencia financiera. Y esto lo tomaban como que fuera una cuestión de gravedad por parte de muchos cineastas y de gente de la industria. Porque ¿cómo es el asunto del Instituto de Cine? En el año 94, cuando todavía estaban Menem y Cavallo, se hizo la ley de cine. La ley de cine fue bastante buena y, bueno, se hizo en otro tiempo, digamos, pero básicamente hacía que el cine se financie con la plata de los impuestos de las entradas al cine. Esa ley ha tenido una serie de modificaciones, ¿no? Hoy se financia en parte por eso y en parte por el 25% de lo que gana el ENACOM, que es, por ejemplo, si nosotros nos mandamos una macana acá y nos ponen una multa, eso va a financiar el cine, que ya es fuera de la industria del cine, está dentro de los medios, digamos, pero es fuera de la industria del cine en sí. Y hay otras cuestiones también que financian, por ejemplo, la venta de DVD, una parte pagaba lo que eran las películas argentinas. Bueno, ¿qué pasaba? Eso se financia de esa forma. Se pueden fijar el financiamiento, se ponen Ministerio de Economía, por ejemplo, Instituto Nacional de Cine o algo así, o ponen la página oficial o ven los estatutos, ven el detalle de cómo se financia. Entonces, la ley originalmente hacía que dineros que eran, digamos, aportados por diversos medios audiovisuales fueran directamente a financiar las películas argentinas. Entonces, eso tenía una ventaja, que era que la plata del tesoro de la nación no financiaba a las películas. O sea, el IVA de la polenta de los pobres no financiaba al cine argentino. ¿Mm? Es más, la ley prohibía las transferencias por parte del Tesoro al Instituto Nacional de Cine. Así funcionaba. Pero ¿qué pasó? En el año 2014, la señora Cristina Fernández y sus secuaces dijeron, bueno, vamos a cambiar esto. Vamos a permitir que el Tesoro eh, financie al Instituto de Cine. ¿Mm? Entonces se cambió, digamos, parcialmente la ley. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento, todos los pobres que no tenían la posibilidad, mediante el IVA de su polenta, de producir cine, empezaron a ser corresponsables del cine nacional. Eh,
empezaron a pagar con sus impuestos las películas argentinas. No es todo lo que va en el tesoro, sino es una parte. Pero a partir de ese momento empezaron a haber diversas transferencias directas por una cosa o por otra o por un convenio de qué sé yo o lo que sea. Por ejemplo, si consultan el presupuesto 2021, hay una transferencia de 40 millones del Ministerio de Cultura para la obra social de los actores, que eso, bueno, es, digamos, una ayuda al Inca para cubrir eso. Bueno, la cuestión es que empezó a haber eso. Pero no solo eso, sino que a pesar de que el Inca, con todo eso, tiene una recaudación de más o menos 3.500 millones de pesos, a pesar de que recauda todo eso con el cine y con la televisión, no les alcanza. No les alcanza y tiene déficit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para colmo, si uno dijera, bueno, mira, a ver, vos tenés que mantener, qué sé yo, gente que se va a morir de hambre, por ejemplo, vos podés decir, bueno, no me alcanza, pero hay déficit porque no hay otra, como sucede a nivel de toda la nación. Pero el Inca da plata, da miles de millones para que se hagan películas. O sea, chabón, en vez de hacer 300 películas, hace 200. Pero no puede tener déficit. ¿Por qué? Porque el déficit, y eso lo pueden buscar en el boletín oficial, el déficit se financia con plata del tesoro. Y están los decretos, por ejemplo, firmados por Martín Guzmán, que dice, por ejemplo, en el 2021, 551 millones de déficit lo cubre el Tesoro Nacional. O sea, 551 millones del IVA de la polenta de los pobres, del IVA de la harina que consumen los chicos huichi en el Chaco, del IVA de los niños cartoneros que andan en el cono urbano bonaerense juntando cartón para poder subsistir y van y compran un paquete de fideo y pagan, parte de eso va a ser películas que no las ve nadie. Hay películas que son buenas, que se ven, que tienen cierta ganancia, pero el Inca no, la razón de ser del Inca no es hacer plata, sino generar cultura, generar arte. Entonces el Inca va a pérdida básicamente de las cosas que hace. Entonces vos podés ver, por ejemplo, te dan, qué sé yo, 100.000 pesos para hacer un documental de, qué sé yo, un sindicalista olvidado de los 70 y te lo ven 20 personas en el cine. Por ejemplo, vi un informe que decía que había 3 películas, está bien, de 300, ¿no? Pero 3 películas que habían tenido 0 entradas vendidas. ¿Cómo podés tener 0 entradas vendidas? O sea, ponele que el director y el equipo, qué sé yo, un equipo mínimo, 10 personas, la vieron en una avant premier privada, lo que sea. Pero escúchame, ninguno de esos 10 tiene un amigo, una novia de decir, che, anda a ver mi película al cine. O sea, claramente esos 3 casos son un robo directamente. Son películas para cobrar el subsidio. Pero más allá de eso, hay otras películas que por ahí le hicieron con buenos fines y tienen, por ejemplo, 30 entradas vendidas. Entonces, por ejemplo, el fútbol para todos es inmoral. Y es inmoral sacarle la plata de la harina de los pobres para pagar el fútbol. Pero por lo menos lo ve, tiene un alto rating. Hay, qué sé yo, millones de personas que ven el fútbol para todos. Y puede ir a ganarse también. Entonces, vos podés decir, bueno, a ver, es inmoral pagar el fútbol para todos, pero por lo menos la gente lo consume. O sea, más allá de la inmoralidad a nivel ético,
Desde el punto de vista pragmático, la gente recibe algo. Ahora, cuando vos a un chico pobre le sacas para hacer una película de Lucrecia Martel o de algún director desconocido o algún director que te hace una película de 6 horas muda en blanco y negro que se le ocurrió mientras estaba fumado, a ver, eso no le llega a la gente, o sea, es robo directamente sacarle la plata para hacer una película que la gente no va a consumir. Es robarle la plata. Es criminal. Entonces, la verdad que esto pasa porque tiene transferencias directas del Tesoro, el Inca. Entonces, ¿qué es lo que propuso Macri? Básicamente que esos impuestos no fueran directamente al cine, sino que fueran al presupuesto general, al Tesoro, y que del Tesoro, el presupuesto general, el Congreso decidiera cuánta plata en el presupuesto le iba a dar el Instituto de Cine por año. Bueno, cualquiera de las dos cosas son malas. La realidad, ¿qué es lo que habría que hacer con el Instituto de Cine? El Instituto de Cine, miren, yo vengo hablando y escuchando quejas del Instituto de Cine de los 90 que estudié cine. Siempre fue un antro de corrupción, un antro de ñoquis, un antro de amiguismo que te dan plata. Es una de las instituciones más corruptas de la Argentina. Hay que cerrarlo. El Instituto de Cine no tiene razón de ser alguna. Hay que cerrarlo. ¿Por qué hay que cerrarlo? Porque primero que es inmoral en un país con 60% de niños pobres, con 6,7 de inflación mensual, que analizada da 118, con el PBI que cae, con todo mal, no podés ponerte a financiar cine. Menos aún cuando es cine que nadie ve. Si hay alguna película que sí ven, como decir El secreto de sus ojos o Mete Gol, vas a conseguir los fondos del sector privado. Estados Unidos se maneja sin cine, sin instituto de cine, no tiene instituto de cine como acá. Y exportan cine a todo el mundo. Es un verso que sin el Estado no se puede hacer cine. Sí, es una cosa de loco como produce. Entonces, no me vengan con el verso que no se puede hacer cine sin el Estado. Pero aparte, es como un problema del huevo y la gallina. ¿Por qué no se puede hacer cine sin el Estado? Porque somos pobres. ¿Y por qué somos pobres? Porque en vez de gastar la plata en lo que corresponde, la gastamos en hacer cine de un documental de Che Guevara que ven 30 personas. Entonces se genera un círculo vicioso. En cambio, en Estados Unidos no gastan la plata en pelotudeces y gastan la plata en lo que corresponde. Entonces hay plata para el cine, hay plata para la educación, hay plata para la salud, hay plata para todo. Malatón dijo esta semana por financiar cosas que no tienen nada que ver con la realidad, estamos como estamos. Bueno, totalmente. Entonces, pero supongamos que el pueblo argentino decide no, porque la industria, porque la cultura nacional, por la identidad nacional, lo que se te cante, queremos financiar el cine. ¿Hace falta un instituto de cine? No, no hace falta. El Instituto de Cine, según declaraciones de Puenzo, tiene 800 empleados. 800 empleados. Suponete que vos financias 300 películas por año. Con que un solo empleado, se ponga a laburar en la carpeta, en lo que sea, por día, en un año, tenés 300 carpetas para las películas que hay que financiar. Un solo empleado. ¿Qué es lo que hacen los empleados del Inca? Ve tú a saber. Hay algunas cosas concretas que sí hacen. Por ejemplo, lo que es la parte de calificar las películas. La ven y dicen apta para mayores de 13, esto y lo otro.
Bueno, eso en Estados Unidos lo hace una entidad privada, por ejemplo. No necesitas un instituto de cine para eso. Tampoco necesitas para producir cine. Pero supongamos que, a ver, el Inca no hace la producción de la película, básicamente da la plata para que se produzca. Entonces, a ver, ¿cómo no hubiera un ente en el Estado que maneje el dinero? Oh, está el Ministerio de Economía. Podrían dar los subsidios, lo que sea, directamente del Ministerio de Economía. Y vos me decís, bueno, pero uno no vaya a tocar la puerta de Economía. ¿Cómo no haber una sucursal de la plata del Estado cerca de tu casa para que vos vayas y pidas un crédito como nunca nadie lo pidió? El Estado tiene bancos estatales. En vez de ir al Instituto de Cine a pedir un crédito por una película, podrías pedirlo en el Banco Nación. Y el mismo empleado que le da a cualquiera te podría dar un crédito a vos para hacer cine. Entonces, ¿para qué carajo necesitas una institución con 800 empleados, que es un nido de corrupción, un nido de amiguismo, es un desastre, tiene déficit y se come la polenta de los pobres para hacer cine? No lo necesitas. Pero aparte, por ejemplo, en Estados Unidos, vos tenés cosas que son tax credits. Por ejemplo, vos decís, bueno, si haces una película te bajo los impuestos. O por ejemplo, vos podrías decir, bueno, a ver, Coca-Cola, ya que hablamos de ella, en vez de pagarme 35 de ganancia, págame 34 de ganancias y con el 1% hace películas, financia películas. Y eso se podría presentar todos los recibos correspondientes en blanco al Estado diciendo, bueno, mira, acá tenés, supongamos que gane 350 millones de dólares la Coca-Cola. Bueno, acá tenés 340, señor Estado, en impuestos, y estos 10 millones de dólares los gasté en tal y tal película. Y ahí podés hacer cine tranquilamente, sin necesidad de un instituto de cine. Es una cuestión de dictar una ley nomás, sin tener 800 empleados. Esos 800 solamente son para pagar la militancia, para bancar el partido. Bueno, pero este aquí, algo que es terrible. Porque te dicen, bueno, a ver, pero se van a perder trabajo. Bueno, mira, por ejemplo, el director de fotografía de una película, que es el responsable de la cámara y la iluminación. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo que tiene un director de fotografía en blanco en la industria? Que todos son en blanco los empleados de las producciones del Inca. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo? 55.000 pesos la semana. La semana. O sea, el salario mínimo, el director de fotografía más croto, que es un estudiante recién recibido, que todavía no se le ha enfriado el título porque salió caliente de la máquina impreso, cobra 220 lucas por mes o más, porque tenemos unos días más. O sea que en 6 semanas, que es un rodaje, se gana 330.000 pesos. Eso es el salario mínimo. Mínimo. O sea, cualquiera que tenga un poquito más de experiencia, lo que sea, cobra más que eso. O sea que vos le estás sacando el IVA a un cartonero para pagarle un sueldo de 330 lucas a alguien. Pero atente al lupo. Esa gente, la gente que está en la industria del cine, generalmente no vive del cine. Por ejemplo, Puenzo, antes de ser director de El Inca, no vivía de eso, sino de hacer publicidades, de filmar publicidades. Bueno, viste que te dije recién el salario mínimo en largometraje. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo
en publicidad. Son 97.000 pesos las 12 horas de trabajo. O sea, vas y filmás, te pones a filmar una publicidad un día, 97.000 pesos por día te pagan. Esos son los salarios mínimos de un director de fotografía. O sea que un tipo que vive de ser director de fotografía, capaz que está filma 5 publicidades y gana 500 lucas por mes. Y a ese tipo, el día que hace un largometraje en vez de publicidad, le tenés que pagar un salario mínimo de 55.000 semanal con la plata de la harina de los pobres, con la plata del IVA de la polenta de los cartoneros. La verdad es que hay que ser muy hijo de puta para sostener un sistema así. Es vergonzoso. No debería existir eso. En un país pobre no podemos mantener sueldos de privilegio con la plata de la gente pobre. Es inmoral. Diciendo que este gobierno es que habla de la empatía de la sociedad, ¿no? Bueno, hablan de la empatía frente a la sociedad, hablan de esto, de lo otro, de la solidaridad. A ver, ¿qué solidaridad me habla? ¿Qué de justicia social me habla? ¿Qué redistribución de la riqueza me habla si le sacas plata al pobre para darle al rico? No me jodan. Hay que cerrar el Instituto de Cine. Vamos al corte.